En esta ponencia presento un modelo pedagógico que apuesta por aproximarse a los textos mediante guías con preguntas de comprensión y análisis crítico para facilitar una interpretación colectiva y situada de los mismos. En la primera sección presento el marco teórico basado en la teoría del esquema y el llamado modelo de multiliteracies. Después abordo la cuestión de la autenticidad de los materiales usados en la enseñanza de segundas lenguas. Y por último propongo un modelo pedagógico que ve la lectura como proceso de exploración colectiva del sentido del texto y de su situación comunicativa original. Bien, para hablar un poco del marco teórico, me centraré en el modelo de multiliteracies, que es un modelo desarrollado en Estados Unidos y que parte de la idea de que las convenciones para generar e interpretar textos varían según las distintas culturas y contextos. Los principios de este modelo aplicado a la pedagogía de lenguas son primero una visión integradora de lengua y contenidos culturales, una atención a la noción de género textual. Hay una idea de que lo mejor es organizar el currículum de las clases en torno a distintos géneros textuales, porque estos géneros, como vamos a ver, van a tener convenciones interpretativas y de producción de textos diferentes. Y también es importante en este modelo la atención al contexto o situación y en relación con esto el uso de textos auténticos o de materiales auténticos. Este modelo también supone ampliar o reorientar el sentido con el que el término de tarea se viene utilizando en la enseñanza de lenguas. Si en el conocido enfoque por tareas, una tarea como por ejemplo planificar un viaje o alquilar una habitación de hotel se estructura en pasos, primero por ejemplo para planificar un viaje se decide un destino, se encuentra un medio de transporte, se hace una reserva, etc. Y si cada uno de estos pasos está ligado a una serie de actividades, lo mismo pasa con la interpretación de textos en el modelo de multiliteracies. Bien, en cuanto a la atención al contexto, que es algo también muy importante, en este modelo hay una visión situada de los procesos de creación e interpretación de textos. Es decir, un texto se produce y se interpreta en un determinado contexto o situación cultural. De ahí que una estrategia pedagógica fundamental sea contextualizar el acto de lectura. Según Richard Kern, que es uno de los autores fundamentales de este enfoque, trabajar en clase de contexto significa situar su sentido, es decir, tener en cuenta el hecho de que los textos son artefactos cuyo sentido no es inherente a ellos, sino que es construido de acuerdo con esquemas o prácticas convencionales para generar sentido. El conocimiento de estas prácticas, que están siempre situadas histórica, cultural y socialmente, es lo que se denomina literacy en este modelo. Esta visión de los textos como artefactos situados cultural, socialmente, históricamente, implica que haya una segunda estrategia, ¿no?, que es socializar el acto de interpretación. Va a ser un acto de interpretación colectivo realizado en la clase, muchas veces en parejas o en grupos y en colaboración con el profesor. Bien, a raíz de este modelo, lo que propongo en la ponencia es digamos que una estructura, un modelo pedagógico de 5 pasos o de 5 fases, que serían primero actividades de contextualización o de prelectura para crear una base común de expectativas. Segundo, actividades de comprensión o de lectura para de alguna manera explorar el sentido general o las ideas particulares del texto.
Tercero, actividades de lengua o de atención a la forma para centrarse en la forma lingüística o retórica o a veces pragmática. Y cuarto, actividades de respuesta crítica y de análisis para elaborar una respuesta crítica al texto, es decir, centrándose en qué puntos de vista predominan, en qué términos de discurso está redactado el texto, qué voces se privilegian y cuáles se silencian, qué ideología está presente en el texto, etc. Y por último, en una última fase, actividades de creación, transformación o respuesta, lo que en este modelo se llama a veces aplicación del conocimiento. Y el objetivo de estas actividades sería articular una respuesta creativa y personal al texto. Este modelo de 5 fases, que detallo en mi texto, implica un papel activo del lector en la interpretación del texto, puesto que requiere ponerlo en relación con su contexto social, histórico y cultural, y también implica hacer esto de manera colectiva, es decir, como clase y en colaboración con el profesor.